Muy buenos días a todos. Soy Carlos Alberto Rodríguez, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Uniminuto. Este podcast es de la materia de Historia de Colombia y en este hablaré sobre la historia del café en nuestro país, su evolución, industrialización y cómo entró en el mundo de la economía internacional. Empezaré respondiendo a la pregunta: ¿cómo se dio la inserción permanente en la economía mundial? ¿En qué consistieron las relaciones y redes comerciales de Colombia? La producción del café en Colombia se inició en el siglo XIX, principalmente en la región de Antioquia. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando la producción del café se expandió a otras regiones de Colombia, como el Valle del Cauca, Caldas y Quindío. Esta expansión se debió en gran parte a la creación de la Federación Nacional de Cafeteros, FNC, en 1927, que se convirtió en la principal organización gremial de los productores del café en Colombia. La creación de redes comerciales fue fundamental para la inserción permanente del café en la economía mundial. Los productores del café en Colombia establecieron relaciones comerciales con los intermediarios y los exportadores en las ciudades principales, como Medellín y Bogotá. Estos intermediarios y exportadores se encargaban de comprar y vender el café en los mercados nacionales e internacionales. La integración de los mercados internacionales fue otro paso clave para la introducción permanente del café en la economía mundial. Colombia se unió a la Organización Internacional del Café, OIC, en 1962, que se convirtió en un foro importante para la negociación de los precios y las políticas comerciales del café. Además, Colombia firmó acuerdos comerciales con otros países, como el Acuerdo de Libre Comercio TLC con Estados Unidos, que facilitó la exportación del café colombiano a los mercados internacionales. La inclusión permanente del café en la economía mundial fue un proceso gradual que involucró la expansión de la producción cafetera en Colombia, la creación de redes comerciales y la integración en los mercados internacionales. Las relaciones y redes comerciales en Colombia fueron esenciales para este proceso y permitieron que el café colombiano se convirtiera en uno de los principales productos de exportación del país. ¿Cómo fueron los procesos de economía extractiva en las zonas de frontera como el Putumayo? Fueron muy complejos y estuvieron marcados por la colonización, la explotación de recursos naturales y la violencia. Aunque el café no fue el principal producto de exportación en el Putumayo, la región sí experimentó procesos de colonización y explotación económica similares a las de otras regiones cafeteras de Colombia. En el caso del Putumayo, la economía extractiva se centró principalmente en la explotación petrolera, que comenzó en la década de 1960. La Texas Petroleum Company obtuvo concesiones para explorar y explotar los recursos petroleros de la región, lo que conllevó al arribo de trabajadores y la colonización de nuevas áreas. Sobre el tema del café, aunque no fue el principal producto de exportación, la región sí tiene una tradición cafetera. Sin embargo, la producción del café en la región se ha visto afectada por la violencia y la inestabilidad, lo que ha llevado a la migración de productores y la reducción de la elaboración del café. ¿En qué forma se inició la industrialización y la modernización inicial en Colombia? A finales del siglo XIX, Colombia era un país principalmente agrícola, con una economía basada en la exportación de productos como el café, el tabaco y la quina. Sin embargo, la producción del café era naciente y se concentraba en algunas regiones del país. En la primera mitad del siglo XX, la producción del café en Colombia experimentó un crecimiento significativo. La creación de la Federación Nacional de Cafeteros en 1927 fue un paso importante en este proceso,
ya que permitió la organización de los productos del café y la promoción de la producción cafetera en el país. La industrialización del café en Colombia se inició en la década de 1930 con la creación de las primeras empresas procesadoras de café. Estas empresas se encargaban de comprar el café a los productores, procesarlo y exportarlo a los mercados internacionales. La modernización de la infraestructura en Colombia fue fundamental para el crecimiento de la producción cafetera. La construcción de carreteras, ferrocarriles y puertos permitió la conexión de las regiones cafeteras con los mercados nacionales e internacionales. La expansión de la producción cafetera, la industrialización del café, la modernización de la infraestructura y el impacto en la economía colombiana fueron algunos de los factores clave que contribuyeron a la industrialización y la modernización de nuestro país. ¿Cuál fue la respuesta política a los nuevos actores sociales por parte de partidos como el liberal? La respuesta política por parte de los partidos, especialmente el liberal, con respecto al café fue complejo y contradictorio. Si bien el partido reconoció la importancia del café y se esforzó para incorporar a los productores del café y los trabajadores rurales en su base de apoyo, también estuvo marcada con la extensión entre la oligarquía tradicional y los nuevos actores sociales. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Colombia experimentó un proceso de transformación económica y social, impulsado por la expansión de la producción cafetera. Esto llevó a la emergencia de nuevos actores sociales, como los productores de café y los trabajadores rurales, quienes demandaban reconocimiento y participación en la política nacional. El Partido Liberal, que había sido uno de los principales partidos políticos de Colombia desde la independencia, respondió a la emergencia de estos nuevos actores sociales de manera confusa. En la década de 1930, el Partido Liberal lanzó la política de Revolución en Marcha, que buscaba modernizar la economía y la sociedad colombiana. Esta política incluyó la creación de instituciones como Federación Nacional de Cafeteros, que representaba los intereses de los productores de café, y la promoción de la industrialización y la urbanización. La oligarquía, sin embargo, la cual había dominado la política y la economía colombiana durante siglos, se resistió a ceder poder e influenciar a los nuevos actores sociales. Para concluir, la historia del café en Colombia es un proceso complejo y multifacético que se ha desarrollado a lo largo de más de un siglo. La industrialización y modernización de la producción del café en Colombia ha tenido un impacto significativo en la sociedad y la economía colombiana, y han llevado a la industria cafetera a convertirse en una de las principales industrias de exportación del país. Sin embargo, la industria cafetera en Colombia también enfrenta una serie de desafíos significativos, y es necesario que los productores de café, los gobiernos y las organizaciones internacionales trabajen juntos para abordar estos desafíos y asegurar el futuro de la industria cafetera en Colombia. Soy Carlos Alberto Rodríguez y esto fue la historia del café de Colombia. Espero les haya sido de su agrado. Muchas gracias por la atención prestada.